Hola, mi nombre es Luis Jerez y junto con Juan José Soriano realizaremos la experiencia número 2 del ramo transferencia de calor, el cual consiste en el análisis del coeficiente de transferencia de calor en una superficie plana con convección forzada y convección natural. El experimento consta de un bloque macizo de hierro, SAE 1020, el cual se calienta a través de una llama a 1000 grados Celsius hasta llegar a una temperatura interna de 95 grados. Se deja que se estabilice su temperatura para así tratarlo como un cuerpo concentrado y poder analizar en diferentes casos. En primer lugar, cómo el perfil de temperatura y la constante de transferencia de calor en una convección natural y cuál es el perfil de temperatura del cubo en una convección forzada y cuál es su constante convección de la transferencia de calor. El número de Grachov está dado por la expresión G beta por delta T por el largo característico del cubo dividido la viscosidad cinemática del fluido, donde G es la aceleración de gravedad, beta es el coeficiente de expansión térmica que está dado por 1 sobre T. El largo característico en nuestro caso sería el largo de una cara y la viscosidad cinemática del fluido. Para el Prandtl, el B también sería la viscosidad cinemática. Y alfa vendría dado por es la difusividad térmica del fluido, según la temperatura de la película. Nusselt está dado por H promedio por el largo característico por el K del fluido, que eso va a ser igual a C por el número de Grachov por el número de Prandtl elevado a n, en donde n va a ser n igual a un cuarto para un flujo laminar y n igual a un tercio para un flujo turbulento. Como le había dicho, para encontrar la constante de convección en ambos casos debemos encontrar los números adimensionales. Eh, Sin embargo, el que nos entrega la información que requeremos es el número de Nusselt, el cual es el coeficiente de transferencia de calor por convección, en donde se considera un largo L y una diferencia delta T, en donde la transferencia de calor de la capa límite es por conducción, ya que el fluido presenta no deslizamiento, y una transferencia de calor por convección cuando ya sobrepasa la capa límite en la superficie del bloque. Ya con la toma de datos realizada y posteriormente tabulada, se procedió a realizar el gráfico, el cual tiene esta forma, en donde la línea azul representa la convección no forzada y la línea roja representa la convección forzada. Como se puede apreciar claramente cuando se realiza un proceso por convección forzada, la temperatura disminuye mucho más rápidamente que una convección no forzada. Además, como se aprecia acá, pues se puede concluir rápidamente que el H de convección forzada es mucho más grande que el H de convección no forzada. Como ya se había dicho antes, para encontrar las constantes convectivas en ambas situaciones, se requiere encontrar el número de Nusselt, en donde el número de Nusselt para ambas situaciones son distintas, en donde están denotadas en esta pizarra. Para este lado el forzado y para este lado el no forzado. En donde el largo característico vendría dado para este caso sobre el área superficial sobre el perímetro. Con esos valores tabulados y evaluados en varias temperaturas pudimos encontrar la constante convectiva para forzado y no forzado, en donde están dadas por 2,9195 para el natural y 14,037 watts sobre metro cuadrado para el forzado. La tabla estará adjuntada en la hoja de cálculo. Continuando con lo que explicaba mi compañero,
tomando los coeficientes de convección de forzado y no forzado, vamos a asumir un sistema concentrado. ¿Qué significa asumir sistemas concentrados? Es asumir que el bloque que nosotros tenemos, nuestro bloque, lo asumimos como una partícula, por así decirlo, y es decir, que entrega calor al ambiente mediante convección. Nosotros, bueno, con el análisis que se hacen mediante clase, podemos llegar a la siguiente ecuación, que va a ser una ecuación de θ o de T, que va a ser la temperatura, dependiendo del tiempo. En donde tenemos C, que es una constante, que va a depender de la condición inicial o la temperatura inicial que yo tenga de mi bloque, una exponencial de un cierto valor que es menos h, que es nuestro coeficiente, nuestra área superficial, m, que es la masa, y cp, que es el coeficiente de calor específico, y el t, que es el tiempo. Luego de hacer este análisis, en donde con sistemas concentrados calculamos el tiempo y la temperatura, con ya nuestros h calculados, llegamos a una cierta conclusión, por así decirlo, en donde nuestro Q de convección, en donde es h por A por el perfil de temperatura menos la temperatura, una temperatura de referencia, nos va a dar el calor que expone al aire, o que disipa el sistema concentrado de nuestro bloque hacia el ambiente, en donde obviamente para una situación forzada va a ser mucho mayor debido a que el coeficiente es mucho mayor y no forzada es menor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no forzados aprovechamos el cambio de la densidad del fluido para que se produzca este gradiente de temperatura. En cambio, en la situación del forzado, lo que nosotros hacemos con un ventilador, con un agente externo, le aplicamos velocidad al fluido que está apareciendo por sobre la placa de nuestro sistema concentrado, por así decirlo, en donde acelera el gradiente de temperatura, en donde acelera la transferencia de calor. Lo que quiere decir es que la transferencia de calor para una situación forzada es mucho mayor y es mucho más rápido que para uno no forzado. El sistema quizás no nos quedó de igual forma en el experimental colotórico, debido a que quizás la parte que hacemos nosotros para ocupar los números dimensionales, la primera parte, facilita el cálculo de la convección, del coeficiente de convección, pero no siempre es tan acertado. Puede que cuando nosotros asumimos sistemas concentrados sea no tan perfecto debido a las condiciones iniciales, los números de Biot quizás no siempre son los adecuados, o también quizás el ambiente en donde nosotros trabajamos no fue el adecuado, quizás no trabajamos en un túnel de viento para poder manejar muy bien la velocidad del fluido, o etcétera, quizás la temperatura quizás no fue la tomada, quizás las condiciones ambientales dentro del laboratorio no eran las que aparecían en los instrumentos, cosas así. Eso, espero les haya gustado el video. Muchas gracias por su atención.